la transmisión vertical. ¿Qué es falso acerca del GP120? Entonces me ubico en el virus. En el virus, en la membrana, hay dos, GP41, GP120 por la parte externa, y por la parte interna tenemos el P17, ¿cierto? Por la parte membrana, ¿ya? Entonces GP120 y GP41 actúan como proteínas transmembrana, que forman parte de la cubierta lipídica. ¿Y qué va a permitir? Unión con otras células, ¿no? Va a permitir unión con otras células. Y vamos a ver, ¿qué nos permite esto? ¿Es una glucoproteína transmembrana? Verdadero. ¿Es muy inmunógena? Sí. ¿Qué más? ¿Es un componente principal de la cubierta viral? Claro, está en la parte de la cubierta. Según el receptor célula CD4, es justamente el que permite la unión. ¿Con quién? Con el HLA-1,2, con los linfocitos T CD4. ¿Tiene poca heterogeneidad entre cepas? ¿Qué dicen? Conversamos sobre eso un poquito. Tiene alta heterogeneidad. Esa alta heterogeneidad que tiene la GP120 la hace difícil que hasta el momento se encuentren vacunas para el VIH. ¿Por qué? Porque constantemente va cambiando, de tal manera de que no puedo yo encontrar una vacuna efectiva para todo este tipo de diferencias que puede haber entre un virus y otro virus. ¿Por qué? Porque varía de uno a otro y no lo puedo atacar. Por eso el GP120 tiene alta heterogeneidad y no encontramos vacunas hasta el momento. La clave viene a ser la A. ¿Qué no es diagnóstico de infección por VIH en un niño de 8 meses? O sea, tengo un niño 8 meses de edad. Quiero saber qué no es diagnóstico, qué no me hace diagnóstico de VIH en este paciente. Resultado positivo para antígeno P24, 8 meses. El punto de corte es 18, quedamos. O sea, esto sí es VIH. Cultivo positivo para VIH, también. Inmunotransferencia Western blot positiva para VIH en este niño, no. Resultado positivo para ADN del VIH y para ARN del VIH. Los dos son positivos. ¿Por qué? Porque no, me van a decir, doctor, pero es un virus ARN, es cierto, pero en un determinado momento en la figura vimos que se forma un ARN y pasa luego a formarse un DNA proviral y luego se forma nuevamente el ARN mensajero, ¿ya? Entonces, en este caso, Western blot, menos de 18 meses, no es diagnóstico de infección por VIH. ¿Qué es falso en relación con a la infección de VIH? La supresión del VIH se consigue mejor con regímenes antirretrovíricos rotatorios regulares. La terapia puede reducir la carga de VIH hasta niveles indetectables. La carga vírica indica la progresión de la enfermedad. Los recuentos de CD4 reflejan el riesgo de infecciones oportunistas. Es crucial el seguimiento de la terapia. ¿Cuál marcan como falso? A ver, vamos de abajo hacia arriba. ¿Es crucial el seguimiento? Quedamos que sí, que lo tenemos que hacer mensual, 3 meses, 6 meses, a base de carga viral y a base de linfocitos TCD4. El recuento de CD4 refleja el riesgo de infecciones oportunistas. Vimos el cuadro, ¿no? Que a menor CD4 atacaba mayor cantidad de gérmenes. Menor de 500, ciertos gérmenes. Menor de 200, ciertos gérmenes. La carga vírica indica progresión de enfermedad. Obviamente, vimos en el avance de la enfermedad, a medida que baja el CD4, aumenta la carga vírica y nos genera problemas. ¿La terapia puede reducir la carga de VIH hasta niveles indetectables? Sí. ¿La supresión del VIH se consigue mejor con regímenes antirretrovíricos rotatorios? O sea, ¿tengo que estar rotando medicamentos en cada momento? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si roto medicamentos en cada momento, corro el riesgo de que hemos estado conversando. Resistencia, interacciones, resistencia cruzada entre un medicamento y otro. Entonces, la idea es tratar de elegir un esquema y si es que es posible mantener ese esquema todo el tiempo que se pueda. ¿Qué es falso respecto al tratamiento de la infección por VIH? ¿Los regímenes con fármacos múltiples son mejores que la monoterapia? ¿Los inhibidores de la proteasa evitan la rotura de la cubierta de los viriones infecciosos? ¿Los inhibidores de la transcriptasa inversa, sean nucleósidos o no nucleósidos, actúan en sitios diferentes de la transcriptasa inversa? ¿Las interacciones entre fármacos son comunes, sobre todo con los inhibidores de la proteasa? Y el tratamiento antirretroviral tiene muy buenos resultados en pacientes que no han sido tratados antes. ¿Cuál marcan como clave? Veamos, el tratamiento antirretroviral tiene muy buenos resultados, sobre todo en aquellos que no han sido tratados antes. Claro que sí, virgen al tratamiento, le inicio con algún esquema y tendría que responder adecuadamente porque no tiene antecedentes de haber sido tratado previamente. Las interacciones entre fármacos son comunes, sobre todo con los inhibidores de la proteasa. Es cierto, los inhibidores de la proteasa son los que más reacciones adversas generan y sobre todo al interactuar entre uno y otro medicamento. Los inhibidores de la transcriptasa inversa, sean nucleósidos o no nucleósidos, actúan en sitios diferentes de la transcriptasa inversa. Claro que sí, si actúan en el mismo sitio,
no juntaríamos esos medicamentos porque se inhibirían entre uno y otro. Actúan dentro de la transcriptasa inversa, pero en un sitio diferente uno y otro. Los regímenes con fármacos múltiples son mejores que la monoterapia. Quedamos también de acuerdo con eso, ¿no? Que mejor utilizar 3 medicamentos y que actúen de manera diferente a utilizar un solo medicamento. El utilizar un solo medicamento me lleva a mayor resistencia. El mismo principio que utilizamos para tratamiento en tuberculosis. Los inhibidores de la proteasa evitan la rotura de cubierta de los virones infecciosos. ¿Qué hacían los inhibidores de la proteasa? ¿Recuerdan la figura? Entra el virus, etapa de integración previa. Se forma el ARN del virus, va a permitir la formación de un ADN proviral. Este ADN proviral ingresa al núcleo. Se forma, a partir del ADN, se forma el ARN mensajero. Este ARN mensajero es el que sale al citoplasma. En el citoplasma se encuentran todos los elementos que van a formar parte de la cubierta del virus. Entonces, ¿qué hace la proteasa? Permite dicha unión. La proteasa permite que todo lo que forma parte del virus se una a ese ARN mensajero, o permite, en otras palabras, acoplar el virus y que el virus salga. Lo que yo hago haciendo un inhibidor de la proteasa es evitar que ese acoplamiento se dé. O sea, que no se dé la unión del GP120, el GP41 con el ARN mensajero, de tal manera de que no va a haber liberación del virus. Entonces, ¿los inhibidores de la proteasa evitan la ruptura de cubierta de los virones infecciosos? La respuesta es no. Lo que inhibe es el acoplamiento del virus cuando se encuentra en el citoplasma y la liberación completa de dicho virus. ¿Qué niños nacidos de madre VIH deben recibir profilaxis para neumocistis? ¿Ya? Neumocistis yerovesi, saben que genera neumonía, patrón intersticial, causa más frecuente de insuficiencia respiratoria en estos pacientes y que muchas veces lo lleva a unidad de cuidados intensivos. Me dicen, ¿a quién le debo dar yo profilaxis? El medicamento para profilaxis para neumocistis es Bactrim, trimetoprim sulfamethoxazol. ¿A quién le doy? Lactante con cultivo. Primero, se supone que le tengo que dar, ¿a qué paciente? ¿A qué paciente le tengo que dar? Acá. Miren, cuando consideramos adulto, menos de 200, ¿cierto? O sea, niño de 6 años para adelante, menos de 200 posibilidad de que tenga neumonía por neumocistis. En todo caso, si consideramos la edad de menor de 1 año, ¿cuánto consideramos? 750. Y cuando consideramos entre 1 año y 5 años, 500, ¿no? Entonces, a ellos deberíamos darle. ¿A quién más? A todo paciente que tiene ya diagnóstico confirmado de VIH, de SIDA. Y si es que el paciente ya tiene, habíamos quedado que todo paciente menor de 1 año de edad tiene que recibir tratamiento, sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo de que haga estadio SIDA es mucho más probable. Por ende, a todo paciente menor de 1 año también deberíamos darle esto, ¿ya? Entonces vamos viendo. Lactante con cultivo de VIH, ADN o reacción en cadena de polimerasa, ARN positivo, antígeno P24 positivo. ¿Qué me quieren decir? Paciente con infección por VIH, lactante, o sea, menos de 1 año de edad. Lactantes con diagnósticos definitorios de SIDA. Lactante después de un episodio de neumonía por neumocistis. Lactantes con CD4 menos de 750 o porcentaje de CD4 menos de 15. Todos los lactantes de 6 semanas hasta haber excluido la infección por VIH. Nuevamente, paciente con VIH, lactante, o sea, menor de 1 año de edad, está en riesgo de hacer SIDA, o sea, debería recibir sí o sí. Ya tiene el segundo, ya tiene diagnóstico de SIDA, o sea, debería recibir. Lactante después de un episodio de neumonía por neumocistis. Yo hago profilaxis primaria y hago profilaxis secundaria. La profilaxis primaria es, veo los contagios de CD4 y digo, él debe recibir. Profilaxis secundaria, tuvo su infección por neumocistis, la trato y le doy profilaxis para que no haga nuevos episodios. O sea, él también tiene que recibir. Lactantes con CD4 menos de 750 o porcentaje de CD4 menos de 15. También, ¿no? Porque para esta edad, 750 equivale a lo que equivale en adulto 200. Todos los lactantes de 6 semanas hasta haber excluido la infección por VIH, en las primeras 6 semanas de vida, solamente ¿qué le doy al niño? Solamente le doy sidobudina oral, nada más. A pasadas las 6 semanas, hasta el año de edad, ahí sí le doy profilaxis para neumocistis, ¿ya? Entonces, profilaxis para neumocistis le damos a aquellos lactantes que estén entre 6 semanas
y 1 año de edad. ¿Por qué? Por las características que conversamos anteriormente. Mayor probabilidad de que ellos hagan infección por VIH. ¿Cuál no es un componente del régimen profiláctico recomendado para prevenir la transmisión vertical del VIH? O sea, ¿cuál no me ayuda en lo que yo tengo que hacer para evitar que haya la reducción de la infección? Sidobudina oral para la madre después del 3er trimestre, sidobudina intravenosa para la madre durante el parto, sidobudina oral para el recién nacido durante las primeras 6 semanas de vida, todo lo anterior. A ver, sido oral para la madre después del 3er trimestre, es después del 2º y 3er trimestre, ¿ya? Idealmente, después del 2º a 3er trimestre yo tengo que darle a la madre para evitar la transmisión intraútero. Entonces, 2º o 3er trimestre, endovenosa durante el parto, no lactancia materna, cesárea y sidobudina oral las primeras 6 semanas de vida. Con esto hemos revisado algo de lo que es infección por VIH en pediatría, que como conclusión sacamos básicamente es tener una profilaxis de transmisión vertical, saber cuándo dar tratamiento, saber cuándo no dar tratamiento y saber cuándo es diagnóstico de enfermedad. ¿Ya? Síndrome de Reye, una patología pequeña. El síndrome de Reye es una encefalopatía asociada a una hepatopatía. Estaba descrita desde el año 29-30 más o menos, pero fue descrita como tal recién en el año 63. El síndrome de Reye se presenta generalmente después de una infección de vías respiratorias altas o de una varicela. La gran mayoría de ellas después de una infección de vías respiratorias altas. ¿Asociada a quién? Asociada al virus de la influenza tipo B. El virus de la influenza tipo B es el más relacionado a este tipo de cuadros. Y la varicela en menor porcentaje. La edad promedio, 6 años de edad. Fluctúa entre 4 y 12 y rarísimo en mayores de 20 años de edad. Relación enormemente significativa entre este trastorno y la ingestión de aspirina por un cuadro gripal o varicela. ¿Qué pasaba? Antiguamente el medicamento que se utilizaba para la fiebre, para el dolor, era básicamente la aspirina. Entonces, cuando los niños tenían un cuadro gripal, malestar general, fiebre, se les daba aspirina y hacían un cuadro de encefalopatía. O cuando aparecía fiebre en las pacientes que tenían varicela, también se les daba aspirina y hacían el cuadro de una encefalopatía. Entonces, el síndrome de Reye apareció así, descrito como un cuadro de encefalopatía asociado a un problema hepático en aquellos pacientes que les daban aspirina y que además tenían infección respiratoria alta, que era más asociada a influenza tipo B, y aquellos que tenían varicela. Ese es el típico síndrome de Reye, índice de mortalidad superior al 40%. ¿Dónde es el daño? ¿Dónde es el daño básicamente el síndrome de Reye? Es un problema mitocondrial, es el asiento principal de la lesión. Tanto de hígado como de músculo se liberan en forma masiva enzimas, todas las que ustedes ven acá, pero la característica es la glutamato deshidrogenasa. Esa enzima está bien elevada en suero y es prácticamente un elemento muy importante en el diagnóstico de la enfermedad. Daño mitocondrial, síndrome de Reye. Fases. La fase prodrómica, sea por gripe o sea por varicela. Una semana después el paciente comienza con vómitos persistentes. Vomita y luego aparece una encefalopatía caracterizada por letargia, confusión mental, convulsiones, hiperexcitabilidad, delirio, agresividad y puede llevar a las convulsiones, coma y muerte. Pero este paciente no focaliza, miren, y tiene una hepatopatía, pero no hace ictericia, ¿ya? Entonces son puntos diferenciales. Dos cosas en síndrome de Reye, hepatopatía y un problema neurológico. El problema neurológico básicamente es el trastorno del sensorio. Y un trastorno del sensorio que puede pasar por todas las etapas de letargia, obnubilación, coma, somnolencia, hiperexcitabilidad, delirio, puede convulsionar y puede llevar a la muerte, pero no hace focalidad, no focaliza. Y en la parte de la hepatopatía hay hepatomegalia, pero no hay ictericia. ¿Y las transaminasas cómo están? Pueden estar elevadas, pero no hay ictericia. Glutamato deshidrogenasa es la enzima que más frecuentemente se encuentra relacionada, muy elevada. Como hay una encefalopatía que tiene que ver con una hepatopatía previa, el más elevado en esos casos hablamos de el amonio. Y cuando el amonio está más de 3 veces el valor normal, el paciente puede estar en coma. Si hay una hepatopatía, el paciente va a tener alteración hepática. O sea, ¿cómo va a estar la glucosa? Va a estar con tendencia a la hipoglicemia y a la hipoprotonbinemia. Encefalopatía
trastorno de sensorio, tengo que hacer punción lumbar. Le hacen punción lumbar a este paciente y es normal el líquido cefalorraquídeo. Lo único alterado es que de repente cuando ustedes entran sale abundante presión, nada más. Es un paciente que tiene una encefalopatía y una hepatopatía. Lo que hace son acidosis metabólica. Y si le hago un estudio de biopsia, hay grasa microvesicular y edema mitocondrial. No hay un tratamiento específico. Ya el tratamiento básicamente es de sostén. Hidratación adecuada, tratar la hipertensión endocraniana, que actualmente se utilizan dos medicamentos importantes, el manitol y la solución hipertónica al 3%, administración de corticoides, con un tratamiento adecuado, menos de 20% de mortalidad. Entonces, síndrome de Reyes corto, bien chico, lo que hay que entender básicamente es que es secundario a la influenza y a la varicela, después de haber utilizado aspirina. Influenza B es el germen relacionado, y la clínica, que como ya quedamos, encefalopatía, hepatopatía, con caracteres diferenciales entre una y otra. Pregunta, miren, cuando yo tengo una varicela, tengo que sospechar, como hablamos de las enfermedades exantemáticas, generan lesiones, complicaciones tanto en piel como en sistema neurológico. La complicación más frecuente neurológica de la varicela, ¿cuál es? Cerebelitis, todos de acuerdo, ¿no? Entonces, miren este caso clínico. Me dan los datos adicionales para pensar en otra cosa. Niño de 8 años de edad, se está recuperando adecuadamente de un cuadro de varicela, tratado sintomáticamente. O sea, no le dimos aciclovir, simplemente le dimos algún sintomático para bajar la fiebre y para bajar de repente el prurito. Progresivamente va encontrándose peor y entra en un estupor cada vez más profundo que lo lleva al coma. O sea, varicela y se fue al coma. Entonces, hizo la varicela una complicación neurológica, y en nuestra cabeza tienen que haber dos cosas, o cerebelitis o síndrome de Reye. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta sobre esta infrecuente complicación encéfalo-hepática. Sabiendo que me dicen ya encéfalo-hepática, yo ya me ubiqué, ¿ya? Entonces ya no pienso en cerebelitis, lo saco cerebelitis del elemento importante y yo ya sé que estoy hablando de un síndrome de Reye, ¿ya? No le dicen de esa manera, pero le están diciendo los datos adicionales. Varicela, que fue tratado sintomáticamente, no sabemos con qué, pero que en el transcurso el paciente se pone peor, hace coma y me dicen esta complicación es encéfalo-hepática. Entonces, ¿qué hablamos sobre el Reye? No es cierto. En el 90% de los casos existe antecedente de infección de vías respiratorias altas. De acuerdo, verdadero. Influenza B, sobre todo a la cabeza. Los vómitos suelen marcar el inicio del cuadro con una duración variable. Tenemos la fase prodrómica y luego vienen los vómitos. Vómitos bien marcados. La analítica muestra alcalosis metabólica y acidosis respiratoria, además de hipoglicemia. Hipoglicemia sí. Acidosis respiratoria no. Acidosis metabólica es lo que hace el paciente. Acidosis metabólica. Los pacientes con cifra de amonio del triple o más de lo normal es más probable que entren en coma. Es verdadero. Y el líquido cefalorraquídeo es normal, a excepción de la presión elevada, que es lo que puede tener este paciente. Entonces la clave es la clave C. Tumores en la infancia. Comenzamos con una pregunta. ¿Qué es falso acerca de la epidemiología del cáncer en pediatría? Supone aproximadamente 15 a 20% de todos los cánceres. Es la causa principal de muerte debido a enfermedad entre 1 a 15 años de edad. La leucemia y los tumores del SNC predominan en los niños. La leucemia crónica es más común en adultos. Todo lo anterior es cierto. Entonces me dicen, con respecto al cáncer en pediatría, ¿qué es lo que debo saber yo? A ver, vamos, la leucemia y los tumores del sistema nervioso central predominan en niños, eso es verdadero. La leucemia es lo más frecuente. ¿La leucemia crónica es más común en adultos? Claro que sí, porque la leucemia linfoblástica aguda o mielocítica aguda es más frecuente en pediatría. Me dicen que es la causa principal de muerte debido a enfermedad entre 1 a 15 años de edad. Sobre todo en países en desarrollo se da esto. Esto es cierto. O sea, si yo evalúo muerte por enfermedad, no muerte por traumatismo o accidente, sino muerte por enfermedad, el cáncer infantil en países desarrollados es la causa más frecuente de muerte. Supone aproximadamente 15 a 20% de todos los cánceres, o sea, si sumo el 100% de cáncer, tanto en todas las edades, el cáncer infantil es 15 al 20%, representa solamente el 1 a 2% de todos los cánceres diagnosticados, ¿ya? O sea, no es el 15 a 20%, es el 1 a 2%. Y es cierto, miren, es la principal causa de muerte no accidental en la población menor de 15 años de edad en los países industrializados, ¿ya? Entonces,
la leucemia es frecuente, los cánceres pediátricos son frecuentes. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos porque muchas veces se dan en el transcurso del tiempo, no van desde el inicio. ¿Y qué tenemos con respecto a cáncer en pediatría? ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente? ¿Pediatría? Leucemia linfoblástica aguda. Las leucemias están a la cabeza. 30% si tenemos en cuenta todo el grupo de cáncer. Las agudas son 97%, de las cuales tenemos las mielo y las linfo y las mielo, a la cabeza las linfo. Las neoplasias hematológicas, entonces las más frecuentes, a la cabeza tenemos leucemias y le siguen los linfomas. Los linfomas los tenemos, vamos a ver posteriormente cuáles, porque en orden al porcentaje le siguen los neurológicos. Y hay una pregunta con respecto a leucemia que ya hemos visto el día de ayer. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas suele presentar al inicio una leucemia infantil? Palidez, petequias, linfadenopatías, dolor de huesos, todos los anteriores. Cuando hablamos de leucemia, dijimos que hay dos grupos de síntomas en leucemia. Síntomas que tienen que ver con alteración de la insuficiencia medular y síntomas que tienen que ver con la parte infiltrativa. Y en la insuficiencia medular puede tener anemia, trombocitopenia y puede tener leucopenia. Y cuando nos vamos a las síndromes infiltrativos, puede tener, si es leucemia, buscar siempre alteración del sistema retículo endotelial, adenopatías, hepatoesplenomegalia. ¿Se acuerdan que les dije que a veces van los niños con dolores óseos al traumatólogo y le dicen, lo tratan como un problema óseo y a la larga lo que tiene es una leucemia? Dolor testicular también genera la leucemia, ¿ya? Entonces, debuta con palidez, la anemia es la forma más frecuente de presentación. Petequias, en un 60% pueden presentar petequias. Linfadenopatías, igual, 60% más o menos. Dolor de huesos, 25%. ¿Todos los anteriores son signos de presentación comunes? Sí, es cierto. Puede presentarse de cualquiera de estas formas. No me dicen cuál es la forma más frecuente de presentación. Si me dijera cuál es la forma más frecuente de presentación de una leucemia, la respuesta sería la A, que es palidez. Pero me están diciendo si alguno de estos, si un paciente con leucemia puede debutar con alguno de estos síntomas, la respuesta es sí, con dolores óseos hasta el 25%. Una muchacha blanca de 15 años de edad informa que ha tenido fiebre, pérdida de peso y sudores nocturnos durante 3 meses. En el examen físico presenta una inflamación indolora de los ganglios linfáticos cervicales y supraclaviculares izquierdos, hígado y vaso normal. Primero, ¿qué diagnóstico es? Volvemos nuevamente. Muchacha blanca de 15 años de edad, ha tenido fiebre, pérdida de peso y sudores nocturnos durante 3 meses. Ahí está el diagnóstico, ¿ah? En el examen físico, inflamación indolora de ganglios linfáticos cervicales y supraclaviculares izquierdos. Diagnóstico. ¿Qué es? Primero, leucemia, linfoma. Linfoma. ¿Hodgkin o no Hodgkin? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan que vimos ayer? Uno comienza siendo más que todo abdominal y el otro comienza siendo... ¿Y los síntomas? ¿Qué síntomas son? ¿Son los síntomas? B. ¿Y los síntomas B quién los presenta? ¿Se acuerdan que le dije? Los síntomas B son parecidos a la TB. Fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Es este paciente. Fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos durante 3 meses. Y comienza siendo en ganglios cervicales y supraclaviculares. Estamos acá. El no Hodgkin debuta en abdomen. Y el Hodgkin debuta en la parte tanto cervical como torácica. Entonces, aquí estamos, los síntomas B son parte del Hodgkin, célula red Stenberg, si le hacemos una anatomopatología. Entonces, probablemente es un linfoma Hodgkin, lo que tiene el paciente. La evaluación inicial del paciente, ¿qué debe incluir? Aspirado de médula ósea, TAC abdominal, RX de tórax, TAC craneal, velocidad de sedimentación. ¿Qué iniciaríamos como toma del paciente? ¿Cuál sería la clave? ¿Todos de acuerdo con la? Si es un cáncer hematológico, lo que tenemos que ver es aspirado de médula ósea. La radiografía, la tomografía y la TAC me pueden ayudar a determinar que el paciente tenga el estadio, pero no me va a ayudar a determinar el diagnóstico. Y obviamente, si es que hay una opción acá y me dicen, tengo que tomarle biopsia del ganglio, eso sería lo más adecuado, ¿no? Pero con las claves nos saltamos a eso. Siguiente, en orden. Primero leucemias, luego tumores del sistema nervioso central, astrocitoma, meduloblastoma y sobre todo son infratentoriales, es decir, debajo de la tienda del cerebelo. Esos son los más frecuentes, 60% de los casos. Vemos un caso clínico.
Ante un niño de 5 años de edad con un cuadro de hipertensión endocraniana, alteraciones visuales e hipotalámicas que presenta una radiografía lateral de cráneo con calcificaciones en forma de paréntesis a nivel supracelular, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Por qué le pongo el caso clínico? Porque quiero que tengan en cuenta cómo debutan estos pacientes. Los pacientes con alteraciones o con tumores intracerebrales tienen muchas formas de presentación, pero casi siempre van con, independientemente de cuál sea el tipo, van con cefalea, van con convulsiones y en un determinado momento van con clínica de hipertensión endocraniana. Muchas veces da la característica, particularmente cuando yo ingresé a R1, un caso aparte, por ejemplo, iba un paciente que lo habían visto ya mis R2 y lo veían por vómitos. Y lo que hacíamos en el niño era pues hidratar vía oral y a la uro y luego se iba a su casa, pues, ¿no? Y así pasaba, ¿no? A medio año de R1 seguía yendo el paciente, y fue derivado a gastro por un probable reflujo, porque vomitaba el paciente. Pero siempre que llegaba al hospital toleraba la vía oral. Más o menos a los 9 meses ya que estaba de R1 yo lo hospitalizo por cefalea adicional. Cuando ya estaba de R2 el paciente tenía otro diagnóstico, ¿no? Tenía un ependimoma. Lo que había tenido el paciente era que durante todo ese tiempo las clínicas se había presentado de manera, lo que yo les he dicho, cefalea, clínica de hipertensión endocraniana y además la parte de convulsiones que presentó después se presentaron en el tiempo. Por eso muchas veces el manejar, la causa más frecuente de cefalea en niños es migraña sin aura, ¿ya? Pero el clasificar las migrañas, la primera cefalea como migraña y verlo como migraña simplemente en todo el tiempo no es bueno. Porque si es que no hay mejoría hay algo que está pasando. Si el niño tiene vómitos persistentes y siempre viene por lo mismo, hay que buscar otra etiología. Entonces, la clínica de los tumores cerebrales es así, ¿ya? Cefalea, vómitos persistentes o clínica de hipertensión endocraniana en este caso, y convulsionan. Y no todo se da en una misma edad. Generalmente, la gran mayoría de ellos están 4, 5, 6 años de edad. Entonces, muchas veces se presentan en ese transcurso del tiempo. Entonces, supónganlo, piénsenlo, porque eso les va a ayudar para la práctica, para que no se les escape ningún tumor cerebral. Debutan de esta manera, pero según la localización también pueden comprometer el quiasma. Comprometen el quiasma y generan alteraciones visuales e hipotalámicas. Y miren, con el dato que tengo de hipertensión endocraniana no hago nada, porque todos los tumores cerebrales pueden generar hipertensión endocraniana. Con el dato de alteraciones visuales e hipotalámicas, las alteraciones visuales sí, sé que está ubicado probablemente en la parte occipital, probablemente, o en las vías, o en el quiasma. Y las hipotalámicas, ahí eso me da un dato adicional, significa que me puede estar generando alguna alteración a nivel de hormonal, a nivel de crecimiento. Pero me dan un dato adicional, me dicen, mira, este paciente tiene una clínica de un tumor cerebral, hipertensión endocraniana, alteraciones visuales e hipotalámicas. Pero yo le tomé una radiografía lateral de cráneo y sale calcificaciones en forma de paréntesis. Y este tumor es supracelular, o sea, supra tienda de cerebelo, o sea, estamos hacia arriba. ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo? Adenoma, glioma, craniofaringioma, meduloblastoma y pinealoma. Todos llegan a generar en un determinado momento hipertensión endocraniana. Todos, ¿ah? El glioma del nervio óptico puede ir con alteraciones visuales. Me puedo ubicar un poquito para él. E hipotalámicas, esto no va tanto para hipotalámica. ¿Quién va? El adenoma hipoficiario, hay micro y macroadenoma, ¿cierto? Pero eso no tiende a generar ni marcada hipertensión endocraniana ni alteraciones visuales. Entonces este se va. Glioma me lo dejo un rato, craniofaringioma también lo dejo, meduloblastoma genera clínica básicamente de problema de médula, como dice su nombre, y no tanto como problema con el que estamos viendo acá. Y el pinealoma es rarísimo, genera hidrocefalia, pero es bien raro y no genera alteraciones visuales. Entonces estoy entre glioma y craniofaringioma. Entonces me dan un dato más adicional, radiografía lateral de cráneo, calcificaciones, y eso va para craniofaringioma, ¿ya? La radiografía lateral de cráneo va para craniofaringioma. Tumor disembrioplásico a partir de restos de la bolsa de Rathke, supracelular, principalmente en niños y adolescentes, y tiene una pared parcialmente calcificada, calcificaciones en paréntesis en la radiografía lateral. Hay una alteración endocrina, hay una alteración a nivel visual y puede producir talla baja y obesidad por alteración hipotalámica. De todos los que preguntan, de todos los tumores cerebrales que preguntan, no sé si lo van a ver en neuro, pero en pediatría, de todos los que preguntan, este es el que más preguntan, porque tiene características más peculiares. Alteraciones hipotalámicas en talla baja y obesidad, alteraciones visuales, sobre todo
las que le acabo de decir acá, hemianoxia bitemporal o cuadrantanoxia inferior, y las alteraciones propias de del tumor, que es hipertensión endocraniana. Le siguen en orden los linfomas, 15%, no Hodgkin 8, Hodgkin 7. Y le siguen en orden tumores del sistema nervioso autonómico, neuroblastoma 10%, tumores renales, tumor de Wills, sarcoma de partes blandas. Los óseos, osteosarcoma con sarcoma de Ewing y otros retinoblastoma. Retinoblastoma, simplemente para hablar un poquito, unos datos. Leucocoria, ojo de gato, ¿ya? El niño que viene con leucocoria, que no puede ver, la madre dice que cada vez que lo ve el niño en la noche tiene como los ojos de gato, o el ojo se ve como de gato, se llama leucocoria, se llama ojo blanco, y ese paciente, si estamos pensando en un tumor, el tumor a pensar es retinoblastoma. Si les presentan algún caso clínico de un niño que le dicen ojo de gato o le dicen que tiene leucocoria y están pensando que tiene un tumor, a plantear el tumor es el retinoblastoma, ¿ya? Y los más vistos son dos de ellos que vamos a revisar, Wills y neuroblastoma, ¿ya? El tumor de Wills o nefroblastoma, 6% de los cánceres infantiles. Si evalúo la parte abdominal, es el tumor abdominal más frecuente. Y si evalúo la parte renal, también el tumor renal maligno más frecuente. Se asocia a delección del cromosoma 11. La edad, 3 años de edad, 90% se presentan en menores de 7 años de edad. Raza negra, es raro la forma bilateral, pero puede presentarse 5 hasta 8%. O sea, comprometer los dos riñones. ¿Cómo se presenta un tumor de Wills? Generalmente el tumor de Wills es un niño completamente sano aparentemente. La edad promedio de diagnóstico son los 3 años de edad. De repente el niño, la madre lo está bañando en su ducha, y al momento que lo está bañando, toca algo en la barriga y le llama la atención, una masa. O de repente el niño va a pediatría a pasar su control de niño sano, le evalúan el abdomen y encuentran una masa. Es una masa abdominal indolora, ¿ya? Que aparentemente no genera ningún problema, sintomática, no tiende a cruzar la línea media, o sea, solamente la encontramos en un solo lado. Diferencia de neuroblastoma, que neuroblastoma sí tiende a cruzar la línea media. La edad, como quedamos, era 3 años de edad. El promedio, más o menos, de diagnóstico. Lo llevan le hacen los estudios respectivos y vamos a ver toda la clínica antes de ver las asociaciones, toda la clínica que genera. Y toman examen de orina, sale hematuria. Toman la presión arterial, se relaciona con HTA. El tumor, de repente lo evalúan y dice tiene crecimiento rápido. Es que ese tumor, si sufre algún traumatismo, crece y hay hemorragia intratumoral. Puede haber policitemia y hay algunos tumores que están relacionados con trombos a nivel tanto de la vena cava como de la vena renal. Entonces, si me presentan un paciente que dicen que va a la emergencia o que de repente va al pediatra o la madre al revisarlo encuentra una masa, lo primero a pensar es un tumor de Wills, ¿ya? Una masa abdominal, tumor de Wills. Si hay dolor, no estoy pensando en tumor de Wills, ¿ya? Cuando hay dolor y está en el abdomen, probablemente estoy pensando en neuroblastoma. Si es indoloro, pienso en Wills. Si no cruza la línea media, pienso en Wills. Si cruza la línea media, lo que tengo que pensar es que puede ser un neuroblastoma. Hipertensión arterial, hematuria, hemorragia. Asociaciones al Wills. Síndrome de Warg. Wills, anomalías geniturinarias, aniridia, retardo mental. Síndrome de Dennis-Drash. Wills, síndrome nefrótico que va rápidamente a una nefropatía e insuficiencia renal. Hay también genitales ambiguos, anomalías geniturinarias. Y Bedwick-Wiedemann, que lo han visto probablemente ustedes, paciente que presenta dentro del estudio de la hipoglicemia persistente, el Bedwick-Wiedemann presenta hipoglicemia persistente, presenta un falocele, este paciente. Como todo tumor, tengo que ver la forma más frecuente el lugar más frecuente de diseminación, y es el pulmón. Y le sigue el hígado. En el momento del diagnóstico se observan 10 a 15% ya metástasis, más frecuente que en el neuroblastoma. Es decir, diagnostiqué un Wills, inmediatamente lo estoy diagnosticando, tengo que evaluar pulmones y evaluar hígado, porque hasta 10 a 15% de pacientes ya presentan metástasis, cosa que no pasa en neuroblastoma. ¿Qué evalúo en el Wills? La ecografía, la tomografía y la histopatología. Tratamiento. Dependiendo de lo que quiere evaluar, cirugía, quimioterapia o radioterapia, que eso ya es apartado más de especialidad. Pero lo que más me va a ayudar es la ecografía,
diagnostican un 90% de tumores de Wills, y para ver el grado de afectación puedo tomar tomografía o también pielografía. Los dos me pueden ayudar para el diagnóstico. El estadiaje: 1, 2, 3, 4, 5. El tumor 1 está limitado a riñón. El tumor 2 se extiende un poquito más allá del riñón. En el 3 hay tumor residual después de haberlo extirpado. En el 4 ya hay metástasis y en el 5 compromete los 2 riñones. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta y lo vamos a revisar en un ratito. Pronóstico: 80-90% sobrevive, tiene buen pronóstico. Y a pesar de que sea bilateral, el pronóstico sigue siendo 70-80%. Y a pesar de que tenga metástasis, el paciente puede tener una supervivencia de 30%. Conclusión: el tumor de Wills tiene buen pronóstico, buena supervivencia cuando es diagnosticado a tiempo. Miren, en el caso de nefroblastoma, o sea, tumor de Wills, la exéresis del tumor ha de ser practicada en todos los casos para confirmar el diagnóstico, hacer el estadiaje quirúrgico y eliminar el tejido tumoral maligno. El tratamiento incluye quimio y radio, obteniéndose supervivencia general 60%. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al nefro es errónea? A ver, ¿se trata de un disembrioma o tumor de restos embrionarios incluidos en cápsula renal? Eso es verdadero, es un desembrioma. El diagnóstico se basa fundamentalmente en el hallazgo de una tumoración abdominal en una revisión rutinaria por el pediatra o por los padres, de manera casual. Sí, quedamos que así generalmente es el diagnóstico de Wills. La HTA es observada en el 80% de los casos secundaria a elevación de la renina. La HTA está presente en el Wills, pero no es tan frecuente como 80%. 10 a 20% de los casos, generalmente la HTA. Las metástasis hematógenas se producen con más frecuencia en pulmón y en hígado, verdadero. Y el estadio 5 define como afectación renal bilateral. El estadio 5, ¿cómo quedamos? Cierto, ¿no? Lo que generalmente la gran mayoría piensa dice estadio 5 metástasis, ¿ya? Metástasis a distancia. No, en el caso de Wills la metástasis a distancia es 4. El estadio 5 es afectación renal bilateral. Neuroblastoma, tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia, es decir que los tumores son o hematológicos o son duros o son sólidos. De los sólidos, los más frecuentes a pensar cuáles son los tumores cerebrales. Los siguientes, el extracraneal más frecuente en la infancia es el neuroblastoma. La edad, la gran mayoría menos de 5 años de edad, pero promedio 2 años de edad. ¿Dónde se origina? En la cresta neural y puede aparecer en cualquiera de los sitios anatómicos a lo largo de la cadena ganglionar, desde el cuello a la pelvis, así como en la glándula suprarrenal, como vamos a ver en la figura. Varones más propensos, no hay un diagnóstico genético clásico determinado, se han buscado cuál es la causa, han buscado problemas genéticos y no lo han encontrado. Factores que influyen en el pronóstico. Niños menores de 1 año presentan mejor pronóstico, no se sabe por qué, epidemiológicamente se ha encontrado eso. Pero si presentan un oncogen NMIC y de elección del cromosoma 1P, se asocia a peor pronóstico. O sea, menor de 1 año, buen pronóstico. Mayor de 1 año, tiene peor pronóstico. NMIC, cromosoma 1P con delección, hay que pensar en que tiene peor pronóstico. Y miren, sigue toda la cadena ganglionar. Para acá nos ubicamos en la parte de frecuencia, para acá nos ubicamos en la parte de metástasis. En frecuencia, miren, 45% glándulas suprarrenales. ¿Ya? Por eso la parte que tiene que ver el ácido o lo que tiene que ver las sustancias vasoactivas que vamos a ver tiene que ver con el diagnóstico, porque la frecuencia de presentación es principalmente a nivel de glándulas suprarrenales. 25% a nivel de riñón, 20% a nivel de corazón, 4% en espina vertebral. Metástasis, tenemos sistema nervioso central, pulmones, nódulos linfáticos, hígado, médula ósea. Asociaciones: síndrome de Pepper, que está asociado a afectación hepática difusa con hepatomegalia. Síndrome de Kingsburg, que es oxóclono-mióclono. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, todo el cuerpo, las mioclonías las presenta en tórax y en miembros. O sea, totalmente el paciente está temblando. Mioclonías. Y oxóclono, que los ojos tienen movimientos de sacudidas, como que entran y salen continuamente. Síndrome de Horner, HTA, diarrea. La HTA en el paciente con neuroblastoma es mucho más frecuente que la del Wills. En el otro vimos 10 a 20%, en el de acá puede ver 60 a 80%. Y tiene una diarrea secretora secundaria también a las sustancias vasoactivas que se generan.
Diseminación linfática y hemática, hígado, médula ósea y esqueleto. Y una asociación más que es el síndrome de Hutchinson, que es proctosis por metástasis orbitarias. Diagnóstico, buscar esto: catecolaminas urinarias, ácido homovalínico y vanilmandélico. La gammagrafía ve también metástasis y el diagnóstico lo da la histopatología. Como todo cáncer, cirugía, quimio y radio es lo que debemos buscar. Un niño de 4 años de edad, buen estado corporal. La madre descubre al bañarlo una masa abdominal. El estudio urográfico muestra una masa voluminosa sin calcificación en el riñón izquierdo, que distorsiona el sistema pielocalicial, y la ecografía abdominal determina el carácter sólido de la masa, así como la existencia de trombosis en la vena renal. ¿Cuál es el diagnóstico? A o B. Nos vamos a quedar en 3 o 2 a la larga. O A o B. A. Todo tiene clínica de Wills. Tiene la clínica de masa abdominal indolora, la madre lo encuentra por casualidad. El Wills, cuando me hablen de neuroblastoma, lo primero que yo tengo que pensar es glándula suprarrenal, no riñón, ¿ya? Entonces, el de acá ya dilata el sistema pielocalicial, o sea, es renal. La ecografía abdominal determina el carácter sólido y hay trombosis. En la clínica que ustedes han visto del Wills también hay trombosis de vena renal y de vena cava inferior, que hasta 15% de los casos se presenta. Este paciente es un paciente con tumor de Wills. Establezca la correspondencia, o sea, relacionar la clínica con el diagnóstico. Hipertensión, A, B o AB. AB, ¿no? Los dos presentan hipertensión. Uno es más grado que el otro, pero los dos presentan hipertensión. Presentación congénita, o sea, algo con el que nace el paciente. ¿El Wills nace con él o el neuroblastoma tiene más predisposición genética? El neuroblastoma tiene más predisposición genética. Aniridia, A, B. Dentro de las asociaciones del Wills vamos a tener el síndrome WARG, ¿no? Wills, aniridia, retardo mental, problemas geniturinarios. Oxóclono. Estamos pensando en neuroblastoma. Diarrea, neuroblastoma. Ataxia, si es neurológico estamos hablando de neuroblastoma. Transformación leucémica, ¿algunos de ellos les he dicho que va a la leucemia? Ninguno de ellos va a la leucemia. Pronóstico favorable, de los dos, ¿quién tiene pronóstico favorable? Wills. Síndrome de Dennis-Drash, Wills. Pancitopenia, el neuro puede ir con pancitopenia. Y enfermedad bilateral, Wills puede ir a bilateralidad, ¿no? Estadio 5. Un niño de 3 años de edad presenta masa abdominal con hematuria microscópica. Diagnóstico: CD. ¿Cuál dicen? CD. Si es una masa abdominal y tiene hematuria, estamos hablando de Wills, porque es renal. ¿Cuál es un factor de buen pronóstico en el neuroblastoma? Edad menor de 1 año, estadio 3 o 4, NMIC amplificado, delección del cromosoma 1P en 80-90% de las células, todos los anteriores. ¿Cuál es factor de buen pronóstico? La A, menor de 1 año, estadio 3 o 4 ya está grave, NMIC y delección, factor de peor pronóstico. Entonces, lo que hemos visto ahorita básicamente es lo que generalmente preguntan en este tipo de problemas, ¿ya? Tanto en neuroblastoma como en Wills. Saber diferenciar cuándo es uno y cuándo es el otro. En Wills prácticamente es indoloro, compromete riñón, y si compromete riñón va a tener hematuria macroscópica o microscópica, y tiene HTA, a diferencia del neuroblastoma que generalmente va con dolor, puede cruzar la línea media, cosa que no hace el Wills. Y básicamente cuando pensemos en neuroblastoma, si bien es una masa abdominal, lo primero que hay que pensar que está localizado a nivel de glándulas suprarrenales. Por eso el diagnóstico lo hacemos con sustancias vasoactivas, como hemos visto ahí, ¿ya? El estadiaje y los caracteres diferenciales entre uno y otro lo hemos visto. La clínica, en el parte que hemos hecho la correspondencia, ayuda. Revíselo bastante porque generalmente hemos visto prácticamente caracteres diferenciales